preguntas o incluso alguien quiere participar y unirse. Y bueno, dicho esto, Omar, empezamos con la presentación. Omar Coelho. Yo voy a decir Omar Coelho. Te Mm, comentaba que, ¿cómo era? Sí, Coelho o Coelho. Me parece, no sé, más fino, más directo Omar Coelho. Y Omar Coelho, bueno, pues llevas un largo recorrido por lo que ya te conozco de otras veces y también por la información que nos enviaste. Un recorrido sobre todo a nivel personal, desde el estudio, ¿no?, de la propia experiencia, que es donde Omar recoge toda esta información y empieza a tener contacto con ciertas técnicas, que de hecho incluso tenemos técnicas eh, que tú mismo has creado en base a ciertos estudios. Y bueno, vamos a empezar. Omar, ¿qué sucede en tu vida que te encuentras con esta parte de mentoría neuroespiritual, el DIH, con estas conferencias que proporcionas en muchos sitios que son tan directas a lo que es la energía, la mente, el cuerpo? Cuéntanos un poquito. sí, bueno, al final, buenas noches primero. Y en sí, como decías, no es, nada está inventado nuevo, no, todo ya está inventado. En la conversación pasada que tuve con Hugo, hablábamos acerca de eso, ¿no? Ya en los tiempos de gurús, de maestros, ya no es más. Los mensajes han sido dados y más bien lo que estamos haciendo nosotros como mensajeros es readaptando los mensajes ya dando para que estén en un lenguaje y una forma de comunicación que sea más directa con la gente actualmente, ¿no? De ahí que se nota que hay un despertar espiritual, un despertar de conciencia en la gente, en donde podemos ver que la ciencia se une a la espiritualidad. Las preguntas que en su momento Jacques Derrida decía, no era necesario tener la duda ante cualquier religión, ante cualquier síntoma de espiritualidad basada de la ciencia, que es la que ayuda a que nos cuestionemos todos, ¿no? O sea, de ahí la filosofía. Ujú. Y en ese proceso de experiencia personal y en ese proceso de estudio y de investigación, he ido averiguando maneras en donde se puede crear un método con una fusión de diferentes técnicas más la aplicación de diferentes técnicas y ejercicios, tanto dinámicos como psicológicos, en donde se mezclan diferentes disciplinas, tanto científicas como la parte espiritual, que va desde el arte, la danza, el movimiento sagrado, ¿no? Para trabajar el cuerpo. Hoy justamente en una consulta hablaba con una cliente y hablábamos de eso, ¿no? Que toda mala gestión emocional o toda buena gestión emocional hace que haya una consecuencia en el cuerpo físico. Y entonces por eso es que ahora dentro de la consulta cada vez noto que hay una evolución, ¿no? Cierto tiempo te pasará a ti que siempre te das cuenta que no sos la misma del año pasado. El año pasado trabajaste un tema de una manera y ahora se abren otras posibilidades, ¿no? Sí, sí. Y es por eso que vamos variando, vamos creando, recreando un método de trabajo a medida que trabajamos con la experiencia personal y la experiencia que nos dan los resultados con los clientes, que eso es Ujú. lo más bonito. Entonces se van uniendo técnicas, ya te digo, de científicas que parten desde la neurociencia y de ahí pasando por el PNL, la programación neurolingüística, que es fascinante, ver la capacidad que tiene un ejercicio de PNL bien dirigido, cómo puede reprogramar al instante una manera de pensar y por ende de actuar. También está Focusing, que Focusing está muy bien para enfrentarse a aquellos monstruos que luchamos y no queremos aceptar y que en su momento cuando los enfrentamos, los aceptamos y los bendecimos porque son nuestros monstruos, ¿no? Entonces en vez de rechazarlos y estar en una continua lucha diaria, mejor es reconocerlos y aceptarlos y terminar agradeciéndoles, porque si no, no fuéramos lo que somos, si no nos enfrentamos ahí y llegar a acuerdos, ¿no? Por eso la película Avatar me encanta el momento cuando el hombre conecta la cola con el gran ave, ¿no? El que devoraba, era el rey, y lo conecta y ves, Sí, 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 llega a un sí. acuerdo con el monstruo para unirse. Eso es más o menos lo que trabajo así, ¿no? Y bueno, se une la escritura, las artes, la música, la danza, el movimiento sobre todo, ¿no? El tambor chamónico, siempre, sobre todo la percusión para trabajar con la gente. Y es fusionar desde una base espiritual con técnicas científicas. Y eso da como resultado una fusión que veo resultados. Y ahora
elegí a medida del tiempo, por ejemplo, he aumentado algo, por ejemplo, algo que no tenía, pero hasta hace nada, en este año ha sido que es la inclusión de 3 productos para trabajar directamente para, como le decía hoy día a esta cliente, ¿no? Trabajamos muy bien la parte de limpiar y sacar basura de la cabeza, pero el cuerpo físico tiene consecuencias de esas caminatas, corridas con caídas que siempre vamos por la vida y raspándonos las manos, las rodillas y todo eso, pero seguimos corriendo, ¿no? Entonces se han aumentado 3 productos para trabajar. Una de las consecuencias que más noto en la gente físicamente son las articulaciones. Se acidifica tanto el cuerpo con una mala gestión emocional que las articulaciones se ven afectadas y para ello estoy trabajando con silicio y viendo unos resultados fantásticos con la gente, ¿no? A partir de un buen silicio bebible, que en su momento fue una larga conversación con nuestro amigo Fran de Kendra. En su momento tuvimos una larga conversación en donde me pasó información del silicio y me hizo que me inquiete para estudiar el silicio y probar el silicio. Entonces es una de las cosas que funciona. De ahí, por otro lado, estoy trabajando con el cáñamo como consecuencia para la parte física en lo que tiene que ver con aceites. Los aceites mezclados con otras, para los dolores, para las... Hay una cosa que es alucinante, todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso central, ¿no? Hay una molestia que siempre suele afectar a las mujeres, que es las piernas inquietas. Y con dosis de aceite de cáñamo bebible con CBD, al instante las mujeres pueden dormir bien. Porque esto muy poco le da a los hombres, pero también da. Pero es al instante, Merced, en que funciona. Y después, para la parte multivitamínica y todo eso, trabajando con la maca andina, que estoy estudiando lo de la maca y es alucinante también ver los resultados, ¿no? Las varias macas que hay, la maca amarilla, la maca negra, la maca roja, y entonces es alucinante ver cómo funciona realmente este tipo. Y esos son los 3 productos que he aumentado en este año, por ejemplo, fíjate, por eso estamos en ese proceso de continuo cambio, ¿no? Y readaptando a las necesidades que van surgiendo. De ahí que hay que estar atento a los mensajes que nos van llegando, ¿no? Porque la gente te va dando los mensajes que nos van diciendo que es por aquí, ¿no? No hacer, como decía Tomás Alva Edison, si por aquí no es, no es por ahí, no es por aquí, pero hay que estar atento a eso y eso es lo que hace interesante nuestro trabajo de siempre estar en contacto para ayudar y acompañar a las personas. Sí, de hecho, Mar, bueno, el tema de la evolución, esa palabra de moda, ¿no? Hay que evolucionar, que no integramos y llevamos a cabo muchas veces, es decir, a ver, cada uno tiene su evolución, su método, pero sí que es cierto que escuchando, como bien dices, el movimiento y activando las habilidades psíquicas del ser humano, ¿no? Porque lo que estás describiendo realmente es encontrar esa percepción, intuición y esa sabiduría a través también de una creatividad, esa creatividad que, bueno, pues muchas veces dejamos de lado sin entender que la creatividad empieza hasta cuando me voy a vestir por la mañana y voy a sintonizar con un color, con una emoción, esa cromoterapia, incluso esos desayunos, esa ayurveda, todas las técnicas que se pueden emplear cada uno en base a lo que resuene, bueno, pues con diferentes métodos. Omar, había un punto que me interesa mucho que puedas compartir conmigo y difundir, que es la teoría de la neurociencia, porque hablabas anteriormente del concepto y la importancia de acogernos, bueno, pues a esa parte del estudio científico que vemos que en la neurociencia ha conseguido reunir más información que, por ejemplo, en el tema de las neuronas, que no se regenera, se ha descubierto que hay una regeneración, un despertar, donde podemos Mm, incluir que si trabajamos todo lo que tenga relación con la neuroplasticidad, esa parte que también se ha puesto de moda, pero que hay que saber emplearla, la hipnoterapia, técnicas como PNL que nombrabas anteriormente, bien utilizado, porque claro, nos encontramos, Omar, ahora mismo con la moda esta de la nueva era, donde salen 1.500 personas que saben de todo, con técnicas que tienen una seriedad me refiero, que tienen un orden en el empleo. Entonces, si nos vamos a la neurociencia para que la gente lo conozca, lo investigue, lo pueda leer, lo pueda sentir, ¿qué nos hablarías? ¿Qué es la neurociencia? ¿Qué es ese conocimiento, concepto?
Bueno, la neurociencia como concepto es un apartado de las ciencias, ¿no? También es conocido como neurociencias y lo que hace es estudiar el sistema nervioso y todos sus aspectos del sistema nervioso. Por ejemplo, su estructura, la función, el desarrollo ortogenético y filogenético, la bioquímica, hay farmacología, que es de ahí donde me lleva a incluir estos productos que te decía, ¿no? Y también las patologías. O sea, con la neurociencia me he dado cuenta que tengo una ventaja que la empecé a notar ya hace unos años, es saber elegir al cliente que trabaje conmigo, por ejemplo, ¿no? Porque dejo claro que si una persona está necesitando un tratamiento profesional debido a una patología, entonces esa persona no puede trabajar conmigo, ¿no? Muchas veces he tenido que decir no a gente que, por ejemplo, está tomando medicamentos psiquiátricos. Ujú, Porque viste que el proceso a veces es hasta peligroso, porque si trabajas con aminoácidos, que es otra de la parte que trabajo yo, ¿no? Aminoácidos, vitaminas, minerales, eh, los aminoácidos son bastante potentes y efectivos siempre y cuando no se mezclen con medicina sintetizada psiquiátrica. Por ejemplo, el triptófano. Vamos a tomar, por ejemplo, el triptófano, ¿no? Que se habla del aminoácido de la felicidad. Es un aminoácido que sirve mucho en los casos de los inicios de síntomas de depresión. Y un despertar, un levantar, una manera de recuperar la alegría, ¿no? Pero si estás tomando medicina psiquiátrica puede ser sumamente peligroso. Entonces, ahí es una ventaja de estar trabajando con la neurociencia, porque la neurociencia engloba una amplia gama de interrogantes acerca de cómo se organizan los sistemas nerviosos de los seres humanos y de otros animales también. Se ujú. puede, no es un campo todavía entro yo con los animales, estoy con las personas bastante ya ocupado, y cómo se desarrollan, cómo funcionan para generar la conducta. De ahí el inicio y el reconocimiento y la inducción hacia los patrones de conducta que tenemos tanto como individualidades como personas que compartimos un entorno en una sociedad, ¿no? Ujú, ujú. Esa parte de compartir a través de, voy a poner una teoría, ¿no? Que utilizamos en mente psíquica y una práctica que es la telepatía, la antigua comunicación, la comunicación sana. Vamos a ver, esa parte empática donde además enviamos mensajes a través de la mente que tenemos esas neuronas espejo, ¿verdad? Que son las que favorecen a esa telepatía. Por lo tanto, entraríamos también en un método donde la comunicación a través de mentes, viendo objetos y enviando información, enriquece al sistema neurológico. Claro, es lo que comentabas, de ahí la importancia a conocer dónde me meto en una terapia. Mm. Porque vengo yo con un tratamiento que está llevando mi psiquiatra, los terapeutas nunca decimos no a un seguimiento médico. Nosotros tenemos que tener nuestra propia teoría, filosofía y quien quiera resuene con ese conocimiento, pues aquí estamos. Pero nunca negamos la parte de la medicina. Y como bien estás diciendo, si no conozco que puede haber un choque, pues puede haber una explosión. Omar, cuando eh, trabajas esta parte de neuroespiritual, de IH, eh, ¿qué es lo que necesito para recibir esta técnica, esta terapia? Es decir, yo voy a tu consulta o contacto contigo vía Zoom, Skype, y te digo, Mar, mira, no sé lo que me pasa, estoy bloqueada, no siento la vida, además es algo que ahora resuena mucho, no siento la vida, escucho yo mucho en las consultas, no siento como diríamos en psicoterapia transgeneracional, no siento a mi madre, no siento mis propias habilidades, mi propia mediunidad, que es conectar conmigo misma. Entonces, a partir de ahí, Omar me ofrece la terapia neuroespiritual. Cuéntame, ¿qué es lo que me dirías? Hay una cosa que con lo que me gusta siempre hablar, ¿no? Para María, nosotros, la idea de que un creador impulsa la creatividad es casi una revolución, ¿no?
solemos pensar que nuestros sueños creativos son ególatras, que Dios no los aprobaría. Al fin y al cabo, el artista que maneja su obra de arte, en este caso nosotros nuestra propia vida, que es nuestra mayor obra de arte, que la creamos en base de elecciones y decisiones día a día, hora a hora, semana a semana, minuto a minuto, estamos tomando elecciones y decisiones que traen consecuencias, y esas consecuencias son de las buenas o de las otras. Y eso hay que asumirlo lo primero, ¿no? Al fin y al cabo, el artista que somos es un adolescente por dentro, es un niño por dentro, propenso a pensar de manera infantil. Si nuestros padres dudaron de nuestros sueños o los desaprobaron, es posible que nosotros proyectemos actitudes similares sobre un Dios paternalista. Entonces, debemos deshacernos de esa manera de pensar. Y entonces, para eso, para trabajar en el método de H, que no es sino, ya te digo, es un reordenamiento, una reinvisión de técnicas tantos milenarias como actuales, científicas, ¿no? Un reordenamiento según el cliente lo que quiera trabajar o lo que reconocemos. Lo primero es eso, ser responsable, comprometido y solvente. Solvente no solamente en la parte económica, sino en la solvencia emocional, de saber que se va a tener que enfrentar a esos monstruos, ¿no? A esos viejos demonios de la ira, el resentimiento, el miedo, ¿no? El pánico, la rabia, todos esos demonios que nos atacan. Entonces lo que tienes que estar es dispuesto a trabajar directamente con ellos mismos, a meterte a esa jaula que tanto miedo te da, para que te des cuenta de que el monstruo no es tan y que tranquilamente puedes abrir la puerta de esas jaulas. Entonces, para esto hay una primera charla en donde hacemos un test. Entonces, es donde marcamos objetivos, los objetivos de la vida y qué es lo que está impidiendo, porque somos muy buenos para hacer las cosas mal. Esto creo que en algún momento lo hablamos en una ocasión, que el año pasado. El ser humano está capacitado para ser el mejor en hacer las cosas mal. Y lo primero es por esa falta de aceptación de sí mismo. Porque no, el problema lo sabemos, pero con el método de H, que viene basado en divinas implicaciones humanas, en los libros, ¿no? No es caer en la apatía, o sea, no es llegar y reconocer, estoy fallando en algo y quedarme ahí paralizado, porque mucha gente sabe que necesita ayuda, pero no se atreve a pedir la ayuda. Y lo primero es tranquilizarlos, de que no pasa nada, de que todo es normal, que todo está bien, que es parte de un plan divino el vivir las experiencias que estamos viviendo, pero también es el proceso nuestro el reconducir las cosas, en donde tenemos que aceptar nuestras emociones básicas, ¿no? Que vienen del miedo y del amor, y de ahí sus derivados. Es decir, el miedo es bueno, el miedo nos ayuda a protegernos, a cuidarnos, el que nos hace mirar de lado a lado cuando cruzamos la calle, para mirar que no pase un coche, ¿no? El problema es cuando el miedo se transforma en pánico. Cuando se transforma en pánico ya es peligroso. Las personas mueren de pánico. La ira, el enojo es bueno, nos permite poner límites, decir no ante cualquier agresión o a cualquier falta de respeto. El problema del enojo, de la ira, es cuando se transforma en rabia. Si se transforma en rabia ya es un problema. Fíjate que no me gusta usar la palabra problema, pero para este caso hay que, para poder Sí, sí, sí. No podría ser entendernos circunstancia, es problema, sí, claro. Sí, 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 sí. y ahí sí ya es un problema, la gente muere de rabia. La otra está la tristeza, permitirnos reconocerla como un sentimiento elevado que nos ayuda y nos permite evolucionar, llorar todo lo que haya que llorar y aceptar las cosas, los duelos, las pérdidas que producen esos duelos, ¿no? Las pérdidas que producen los duelos, mejor dicho, ¿no? El problema de la tristeza es cuando no se la acepta, cuando no se la vive y se sufre, se cae en el sufrimiento, en la depresión, y la gente muere por depresión. Después hay una que es muy curiosa, que es la envidia. La envidia la solemos ver como mala cuando la envidia es buena, ¿no? Es como cuando el hermanito pequeño quiere imitar al hermano mayor que puede levantarse y abrir la puerta, y el más pequeño también quiere hacerlo, ¿no? Esa envidia que impulsa a admirar. Hay unos ejercicios que suelo utilizar con la gente, con los clientes, es hacer un listado de 5 personas a las cuales admira y por qué las admira. Y qué puede rescatar de esas personas que admira, ¿no? Porque esa admiración es el toque de envidia. El problema con la envidia
Es cuando se transforma en celos. Cuando se transforma en celos, ahí sí que es un problema y la gente muere por celos. El amor, un sentimiento maravilloso, también hay que reconocerlo como tal. El problema del amor es cuando se transforma en posesión. Cuando se transforma en posesión es más peligroso todavía. Y la alegría que es preciosa, vivir una vida alegre, el problema de la alegría es cuando se distorsiona y se convierte en una euforia. Y la gente eufórica no lo entendemos nada, y más bien es como que nos invade todo el campo energético, ¿no? Entonces ese hay que reconocerlo y ese es el principio básico para poder trabajar, para poder aceptar que se va a someter a un proceso en donde va a tener que hacer un viaje interior para poder salir al exterior. Pero el primero es el viaje interior, ¿no? Recurriendo a estas técnicas que mencionábamos antes y una serie de ejercicios y experimentos que solamente se ponen en práctica con ese compromiso de trabajar, que son muy sencillos, ¿eh? Tanto en la consulta como en las tareas que tienen que hacer, son muy sencillos que de tan sencillos hay que hacerlos. Y entonces, y aceptar que la creatividad forma parte del orden natural de la vida. Y la vida es energía, lo sabemos, ¿no? Energía pura y pura energía creativa. Así es, así es. Además que, Omar, si te das cuenta, por el proceso que llevamos de tiempo experimentando, como bien indicas, nuestras terapias han ido modificando, aportando. Yo en algunas terapias he dicho, esto no me lo creo ya. Esto he visto que no, o sea, vamos a ver. Entonces, eh, claro, no es cuestión de decir es que estoy desactualizada, sino es que me estoy adaptando al cambio que vamos viviendo, porque siempre vamos a ir viviendo cambios, tanto en lo que es la parte del sistema, tenemos esa conciencia global, tenemos también esa parte del inconsciente que se comunica con el transgeneracional, o sea que tenemos tantas cosas que cuando hablas con la gente y le dices, vamos a seguir creando, fíjate, en vez de evolucionando, que parece que es, ay, qué pesado, ya está el Dios, ¿no? Esa es parte de evolución que no podemos describir. La evolución realmente es la creación de uno mismo. Y es curioso porque yo siempre me encuentro, y además yo lo decía, ¿eh? Yo era la primera que lo decía, de otra vez volver a empezar. Qué equivocación, ¿verdad? No es volver a empezar, es ir aportando, ¿no? No es empezar de nuevo a construir una casa, sino ya he construido la casa, ahora voy a colgar un cuadro, ahora ya quiero un espacio porque necesito, en el estado en el que me encuentro, ese espacio. Omar, ¿por qué cuesta tanto? ¿Le cuesta tanto al ser humano sentarse a trabajar sus propias emociones desde esa parte del equilibrio entre el cuerpo, la mente y la energía? Porque o voy al gimnasio y me mato para tener un físico fuerte, o bien soy una extrema espiritual medium que estoy todos los días invocando a los ángeles, o porque de repente, bueno, tengo un equilibrio de chakras estupendo que soy energía. ¿Por qué nos cuesta fusionar esas tres partes esenciales del ser humano? ¿Qué observas cuando ves esto? Mm. Es interesante este tema porque son varios factores, ¿no? Pero mucho es el apego a lo material, ¿no? A la negación, a la parte espiritual y el estar convencido de ver para creer, ¿no? Y hace poco, mi hijo adolescente, ¿no? El mayor tuvo una experiencia porque está en una edad y viviendo unas experiencias muy intensas, ¿no? Y siempre va al límite, o sea, con sus 18 años ahora todavía se cree más, ¿no? Porque tiene 18 años, pero se cree 37. Entonces, pero viendo al límite y siempre con la respuesta que nosotros mismos damos a la gente que acompañamos, ¿no? Que es, hay que vivir las experiencias. Entonces él me decía, es que me gusta estar al límite, o sea, tiene que viajar a Madrid y tiene que salir con 3 minutos corriendo, todo acelerado, ¿no? Siempre en ese plan. Y este fin de semana, la semana pasada, el jueves, tuvo un accidente en la bicicleta. Saliendo del trabajo, yendo para coger el tren, yendo acelerado por una calle que nunca pasa un coche, no se explicó, se estrelló con la parte de atrás de un coche que pasó a 20 kilómetros. ¡Pah! La llanta quedó destrozada, él con un susto tremendo. Había estado en el hospital 3 horas, no nos avisó nada. Un amigo lo llamó, ¿qué tal, Isma? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? No, aquí en el hospital. Llevo 3 horas el amigo había ido volando a verlo,
logró gestionar, claro, la madre, como son las madres, ¿no? ¿Por qué no me avisaste? ¿Y qué podías hacer? Le decía, sí, ir a verte, le dice, ir a estar contigo. Entonces le decía, no, yo lo quería resolver solo. Entonces ahí te das cuenta, mira cómo el ser humano, ahí hay esperanzas, ¿no? Mira el ser humano que antes iba al límite, ahora ya se ha puesto un freno y ha entendido el mensaje. Porque bueno, ¿qué has sacado de toda esta experiencia? Porque todo ha quedado un susto, quedó muy adolorido, pero si te pones a pensar en lo peor, podría haber sido peor, pero no. Ujú. Y le ha quedado un aprendizaje, entonces se acabó el límite. Dice, ya no, ya lo vivió, entonces ahora ha tenido como un golpe de madurez, pero a base de un buen golpe, ¿no? Un golpe textualmente y gráficamente dado. Entonces, el ser humano lo que suele no hacer caso a la experiencia, hace más caso a la palabra. Le convence más la palabra por encima de su propia experiencia. No actúan como este muchacho, por ejemplo, que actuó y dijo, mira, la vida me ha dicho frena, para, no puedes andar acelerado. Y me lo ha hecho de un golpe. Hay otra gente que no, que a pesar de lo que, bueno, todos estamos, ¿no? Y equivócate las veces que sean necesarias. Llegará un momento en que frenarás y dirás, o sea, por eso es el proceso, ¿no? Cada uno vive su proceso y no juzguemos el camino kármico que, sigue, que vive cada persona, porque no sabemos cuál es el plan que tiene esa alma para vivirla, ¿no? Pero es verdad que los apegos van creando y uno de los apegos más grandes es ese, el creer más en la palabra por sobre la propia experiencia. A mí me puedo experimentar que algo me está haciendo bien, pero si alguien me dice, no, eso no es bueno, eso hace daño, mejor es esto, aún así lo cambia. Pasa mucho en el campo de la medicina, ¿no? A la gente le puedes decir que haciendo una buena terapia, teniendo un terapeuta honesto, trabajador, comprometido, ¿no? Puede lograr reconducir todas estas emociones y trabajar de una manera en que recupera la inteligencia emocional. Pero mucha gente prefiere ir al psiquiatra, más seguro. Todo lo que es diferente, todo lo que es riesgo, aún viviendo la experiencia positiva, la gente se acerca hacia otros lugares. Hay un despertar, es cierto, mucha gente se está acercando más a las técnicas alternativas, pero también hay un porcentaje alto de gente que es la que mencionaba, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto? Y es por eso, por no aceptar la experiencia, lo que estamos viviendo como experiencia, lo olvidamos. Es como, yo no creo en Dios, ¿no? Pero si el avión se está cayendo, ahí es Dios cuando mío, recorrido ¿no? decía, Dios mío. nos pasa eso, es como no reconocer a nuestro propio Dios, a nuestro propio Dios interior, a ese creador y darse cuenta de que todo, de que hay una fuerza creativa, repito, ¿no? Que subyace en todo cuanto está vivo, incluyéndonos nosotros. Y entonces eso nos permite que al abrirnos a nuestra propia creatividad, nos estamos abriendo también a la creatividad del creador, que está presente en nosotros y en nuestras vidas. Nosotros somos creadores y a la vez estamos destinados a mantener la creatividad siendo creativos. Y es eso lo que hay que recuperar el unijipili, ese niño interior que tiene de 2 a 6 años para que la recordemos, porque está ahí como sentado, castigado por ese sensor, ¿no? Que se hace más grande y más potente a medida que somos adultos y lo dejamos a un lado al niño interior, el que nos permite crear nuestra vida. Y esa creatividad es un regalo de Dios, es usarla, es el regalo que nosotros le devolvemos a Dios, usar la creatividad. Y, y lo primero es creérnoslo, pero en base no a las palabras, no a lo que yo estoy diciendo, a las cosas que vos puedes reforzar, a las cosas que transmiten ustedes los mensajes en el radio. Lo que está claro con todo este movimiento, de este círculo que abarca toda esta gente que ustedes convocan también, que es bueno que nos hace unir a diferentes terapeutas, mensajeros, filósofos, pensadores, ¿no? Es que nos une algo que está muy claro, ¿no? No estamos para convencer a nadie, pero nosotros creemos lo que transmitimos y lo vivimos con con todas también la gestión emocional que nos toca vivir, ¿no? Yo me tocó un maestro que siempre recuerdo, un japonés, Hisashi Fukushima. Me senté con él en la oficina que tenía y le pregunté, Hisashi, ¿vos te enojas?
un kanbu, un doshi japonés del arte sagrado de Magikari, ¿no? Gente que es muy correcta, muy así, pero no religiosa, ¿no? Pero que tú los ves y siempre están sonriendo, ¿no? Pero muy bien, entonces, y me decía, claro, Omar, ¿cómo no? Tengo una mujer y tengo 2 niños. ¿Cómo no me voy a enojar? Me decía. Me enojo todos los días. Entonces, ¿ves? Eso acerca más otra vez a esa parte espiritual que hay que reconocerla. Hay que reconocer que somos consecuencia de una serie de gestiones espirituales, astrales y físicas. Y que eso es lo bonito de la vida, que estar luchando contra eso es luchar contra nuestra propia naturaleza. Entonces, hay lo que hay que hacer, ¿no? A nosotros, a la gente que trabajamos en este tipo de terapias holísticas, es bueno porque ayudamos a reconducir ese reconocimiento de sí mismo, de la misma persona, ¿no? Con esos 48 monstruitos, como habla lo de los 48 dioses del mundo sintoísta, ¿no? Los kamisamas, que me encanta a mí esa mitología japonesa, me encanta lo de los 48 dioses y que son los 48 dioses, nuestras 48 personalidades y que todas son valederas. Es más, hasta la que es una efervescencia emocional en su momento es valedera, porque es la manera que yo puedo permitirme elegir y decidir. ¿Cómo puedo ser una persona de amor si no vivo el miedo? ¿Cómo puedo elegir? Tengo que vivir el miedo para poder elegir el amor. O para continuar el miedo hasta cuando me sirva, ¿no? ¿Cómo puedo elegir la alegría si no vivo la tristeza? Si en algún momento no vivo el sufrimiento. Entonces, una vez que lo vivo, yo puedo decir, ¿qué? ¿Qué elijo? No ponerse en el plan ese como los maestros. Los maestros siempre están entrenándose, estos monjes tibetanos, esta gente que está dedicada que no tienen mujer ni hijos, por ejemplo, que no tienen una familia, pero se ponen en el centro y están siempre luchando para mantenerse en el equilibrio entre el bien y el mal, ¿no? Lo más bonito de todo es que la divinidad engloba todo, lo es todo, y nosotros tenemos que reconocer esa divinidad y aceptar a nuestros monstruos, porque en su momento nos han llevado al presente. Todo lo que hemos vivido como pasado, para entender lo del tiempo, lo que va pasando, y, y todo lo que proyectamos y deseamos para el futuro son los que nos hacen vivir el presente. Las decisiones que estamos en el presente están labrando nuestro mañana. Y al final estamos siempre en el presente, porque todo esto, imagínate, hemos comenzado con una llamada telefónica para coordinar esta entrevista, esta charla, pero ya pasó eso y ahora estamos aquí. Claro. Y así funciona el tiempo, es tan así, ¿no? Y como para ir acabando esta idea global, negarse a ser creativo es obstinarse en contra de nuestra propia naturaleza. Eso es lo que tenemos que evitarlo, ¿no? Entonces, hacer caso más al sentimiento. A la gente yo siempre le sugiero eso, no entrar en el pensamiento, porque el pensamiento está, me imagina de dónde se está, en la cabeza, en lo alto del cuerpo físico, ¿no? Entonces siempre va a querer tener la razón. Pero los pensamientos no son más que imágenes, símbolos, fotos que tenemos en la cabeza, palabras que se van cruzando, ¿no? Pero el sentimiento es, ¿no? Lo que dicen los poetas, es el lenguaje del alma. Hacerle caso a ese sentimiento, que es el que menos caso. Lo ideal fuera que fueran paralelos, ¿no? El amor, la palabra y el sentimiento y el pensamiento, que fueran juntos así. Pero el pensamiento, como es, lo que hace es meterse, ¿no? Y hacernos creer que lo que estamos pensando es lo que estamos sintiendo y no hacemos caso a lo que estamos sintiendo. Si hiciéramos caso a lo que estamos sintiendo, ahí sí las cosas fueran diferentes. Y después está lo de la palabra que hablábamos antes, ¿no? Que hablaba antes lo de la palabra. Las palabras para la comunicación divina no son necesariamente buscarlas en libros sagrados. La palabra de un amigo, una canción. Abres el periódico y capaz que hay un mensaje en que te puede llegar. Lo que pasa es que hay que estar atento. Hay que estar abiertos a esa comunicación divina que está fluyendo constantemente. Y después está la experiencia que hablaba también antes, charlábamos sobre eso, la experiencia a la que menos caso le hacemos. Es más fácil hacerle caso a las palabras. Toda la gente que nos puede hablar, decir cosas, ¿no? Pero después, por eso es una de las cosas más fascinantes que tiene este proceso de estar teniendo esta misión en esta vida, en estos tiempos, el estar ayudando y acompañando a personas que están pasando por situaciones que son para resolver. Primero que las haces entender que son situaciones que son parte de un proceso y de que está bien aceptarlas, agradecerlas, bendecirlas y estar nosotros escuchando.
y aportando con las maneras, con las técnicas que uno tiene para poder ayudarles a que las personas se sacudan otra vez, ¿no? O sea, que reordenen la cabeza, todas esas cajas, tiren la basura, todo lo que es la basura, que es muy fácil, por eso te digo, con las técnicas que se van readecuando, ¿no? Y las dinámicas y los ejercicios, los experimentos que se hacen, más tomando ayuda para el cuerpo físico, es que los resultados son rápidos, que eso es lo que busca el método de IH, que sean 12 sesiones. Entonces se sienta también trabajar tres temas importantes, el cambio, el ahora y la felicidad, en 12 sesiones individuales y 12 sesiones grupales. Estudiando con talleres en donde estamos hablando de valores, potenciar los valores, ¿no? Ya te digo, porque el problema lo sabemos. Ahora hablemos de soluciones. Estar hablando sobre el problema es más repetir sobre lo mismo, ¿no? Una vez que lo tenemos identificado, porque a veces te pasará, ¿no? Mucha gente se acerca a la consulta con una situación X, pero trabajando te das cuenta que no es esa situación X, sino que esa situación X es derivada por dos situaciones diferentes que no sabía ni que estaban, solamente que aparecen en el momento en que empieza a trabajarla. Eso hace lindo este trabajo porque es el redescubrimiento, la reafirmación, todo es de uno mismo. Recordar, recordar quiénes realmente somos, porque para aprender en la vida es recordarlo, quiénes somos esa parte divina que somos, y aprender a la escuela, al colegio, a la universidad, ahí es donde se va a aprender, ¿no? Nosotros que estamos de cursos en cursos, a veces para estar buscando nuevas cosas, ¿no? Porque encima esta misión en esta vida nos tienen constantemente en búsqueda, ¿no? En búsqueda de nuevos, ¿no? De nuevos lineamientos, de nuevas técnicas, de nuevo conocimiento. Somos como eternos investigadores. No digo estudiantes, porque no vamos a hacerse los estudiantes, pero sí investigadores, Investigadores, porque sí, sí. nos dirigimos hacia donde nos interesa a nosotros. Y ese camino que nos dirige es justamente basado en la experiencia de otros, que Claro, viven a través de nuestra propia experiencia. de nuestra Eso es lo propia más experiencia. bonito. Claro, sí, de Sí, hecho, ese es el recorrido, ¿no? Me decía una vez una persona, tengo que buscar un profesional de X, ¿vale? No recuerdo el profesional, terapeuta. eh, ¿Cómo puedo fiarme de todas las personas que hay que ofrecen este producto, ¿no? Pues yo le decía, yo cuando me he guiado por esa necesidad que despierta el cuerpo, la mente, mi energía de necesito a alguien que me oriente, porque estoy perdida en algo, también me gusta ver y observar quién es la persona, en el sentido de, si yo te estoy diciendo que tengo una fórmula perfecta para quitar granos y mi cara está llena de granos, entonces algo no está cuadrando. Pero cuando veo que la persona está en energía o incluso en las redes sociales, que ahora mostramos todo lo que hacemos, que muchas veces es ficticio, pero tú sabes bien, sientes, ¿no? Y escuchas cómo habla la persona, qué experiencia, porque siempre decimos lo mismo los terapeutas, ¿no? Antes de ayudarte a ti, me he tenido que ayudar yo y estoy en mi propia ayuda. Lo que pasa es que lo que yo ya he pasado, ahora ya lo puedo saber tratar porque seguramente una parte que yo he pasado la vas a pasar tú, al igual que lo que pasas tú, lo voy a pasar yo. Es ese efecto espejo que muchas veces, y siempre lo digo, es muy lapidario como lo explican. No se sabe transmitir es que tú eres, no, la gente que conoces es el reflejo de lo que tú eres. Vamos a ver, señores, vamos a explicar las cosas desde el sentir, lo que estás diciendo, Mar, porque si no se queda todo superficial. Y uniendo además esa parte que te preguntaba de por qué nos cuesta tanto, ¿no? Eh, emprender ese viaje, lo decías, porque vemos los métodos muy largos, porque siempre estamos en consultas toda la vida, donde no encontramos el cambio, pero claro, nos encontramos a Mar que ha ido haciendo una fórmula donde ha ido estructurando técnicas ancestrales, su propia teoría, la parte física, la emocional, la energética. Por lo tanto, si entreno, como suelo decir yo, todo a la vez, incluso puede ser bonito y divertido. Porque Omar me está diciendo que está uniendo la creatividad en la técnica. Entonces me está haciendo partícipe de una aventura, no de una sensación traumática del recuerdo que tanto huimos el recuerdo. Y de hecho, Mar,
te pongo también un ejemplo de lo que he vivido hoy. Hoy salía mucho en los cursos que impartía, la gente hablaba mucho de juzgarse a sí mismo y además, de hecho, juzgar, cuando trabajamos la mediunidad, juzgar al que desencarnó. Ujú. Necesidad de hacer una sesión mediúnica para escuchar el perdón. Mira, eh, la mediunidad es muy interesante también en la evolución de cada uno, nuestra creación de cada uno, porque es cuando entendemos que cuando contactamos con X, porque cada uno le va a poner un nombre, dimensiones, otros planos, nuestros ancestros, nos damos cuenta que la historia que están contando en ese momento, a través de la mediunidad o una sesión espiritista, eh, es la misma que la nuestra. Es lo que tengo que escuchar. Yo trabajo mucho más con padres que han perdido a hijos, donde buscan la mediunidad. Primero lo buscan como una obsesión, un apego al medium para que digan si está bien o está mal, que hay en esa oscuridad que no nos han enseñado en esas religiones, donde hay un cielo y un infierno, donde se juzga tanto. Mm. Pero cuando le das la vuelta y tú enseñas a la persona a potenciar esas habilidades que están latentes por la educación que obtenemos y las creencias limitantes, y la persona empieza a sentir a través del cuerpo, la mente, mediunidad auditiva, la creación, el arte, pinta, mensajes, es impresionante, porque es cuando ves que la persona está poniendo de ella misma por esa investigación que estabas hablando. Investigar por qué se ha ido un hijo, por qué se ha ido esa materia, amar desde la mediunidad, desde un dibujo, desde ese recuerdo, esa conexión de memorias y escuchar que todo está bien, pero porque tenemos que escucharlo por nosotros, porque realmente los que estamos mal somos nosotros. Entonces, uniendo todos esos conceptos y para terminar, porque tenemos muchos programas que hacer, Omar, porque te voy a ver dentro de poquito en el nuevo canal de televisión que es Hipnosis, que Sí, inauguraremos pronto. Y sí, bueno, en sí. este caso será grabado, pero ya cuando quieras o queráis venir para Sevilla, que es donde se encuentra la zona del plató, el espacio de la Casa de los Medium, además, para conocerlo, bueno, pues te haremos una entrevista ahí con esos focos que tanto molestan y esos maquillajes que nos tenemos que poner. Pero bueno, uniendo lo que comentaba, ¿no? Desde lo que yo estudio, investigo, como tú bien dices, vamos a unir todo, ¿no? Y vemos que cada uno necesitamos algo. Y lo bueno es que si todos agilizamos el proceso sin hacer de las terapias un coñazo, y perdonar por las palabras, sino algo creativo y divertido, vamos a sentir que todos estamos mejor. Y si estamos todos mejor, Madre Tierra se va a sentir mejor y entonces todo se Claro, crea una expansión, ¿verdad, Omar? En el que nuestros claro. micromundos se unen y todos tendremos un concepto de las cosas y eso es lo enriquecedor, siempre y Qué cuando maravilla. Así es. sepamos unir y respetarnos, el respeto a nosotros mismos. Bueno, Omar, y creo que vamos a seguir hablando, ¿no? Creo nos vamos a Sí. seguir hablando. No obstante, mañana pondremos una información en Instagram, tanto de tu autobiografía, para que te conozcan más profundamente en esa historia que en otros programas de Radio de Mente Psíquica, donde iniciamos los programas, Sí. también hicimos varios programas donde presentas quién es Omar, esa parte de evolución, ya estás en ese proceso en el que has ido integrando, te has adaptado también a lo que estamos viviendo, a estos cambios climáticos, a estas situaciones Sí. que vienen ahora. Y te vemos pronto, pero lo que sí me gustaría es que me dijeras cuál es tu Instagram, Facebook y página web para poder investigar más sobre ti. Sí, el Facebook, tengo dos perfiles, ¿no? El perfil personal, que es Omar Coelho García, y Ujú. después está la página de Facebook, que es Omar Coelho DIH, que DIH es lo de Divinas Implicaciones Humanas, la serie de libros en donde se basa todo esto que estamos hablando de parte mía. El Instagram es Omar Coelho DIH, creo también, Ujú. y no trabajo con más redes, porque ahí Twitter es una cuestión que no me da tiempo.
porque hay Ujú. que estar presente y todo eso, pero bueno, pero más seguro es el Facebook e Instagram, que son las redes que más activa tengo, ¿no? Dentro de lo que cabe y también dentro de los tiempos que están, ¿no? Esto también es otro tema que hablábamos la semana pasada con Hugo, esto de dedicar tiempo, que es importante porque es lo que nos da estos tiempos de inmediatez, ¿no? Es una herramienta más que agradecerla, ¿no? Siempre estar yendo lo más bueno es donde mejor podemos trabajar este alcance para poder acercarnos, estar hablando con gente de México, de Argentina, de la China, Sí. contactos con la India, o sea, es maravilloso esto. Entonces, hay que agradecer que se nos ha permitido vivir este tiempo, ¿no? Este tiempo de pandemia que es tan interesante, pero con tanto proceso evolutivo y de tecnología que bien aprovechada para poder comunicarnos con toda la gente que está en esa sintonía, ¿no? En ese encuentro de por fin de poder hablar de estos mismos temas es más fácil, es herramientas que nos hacen entender esto, ¿no? Que al abrir un canal de creatividad de nuestra creatividad y el creador se producen cambios sutiles, aunque poderosos. Mm, sí, sí. No obstante, Omar, vamos a abrir un apartado en la web de Mente Psíquica, www.mentepsíquica.es, un apartado de libros y lectura. Entonces, Mm, si nos lo permites, que además antes de hablar de tu libro lo voy a adquirir para leerlo, porque hay que leer esa base. Ya habías hablado de, bueno, tienes varios libros y nos estabas hablando de divinas implicaciones, ¿no? divinas implicaciones humanas. Divinas implicaciones humanas, para poder aportar y que pongamos el libro y las opiniones de la gente, o sea, que hablemos del libro, de la percepción de cada uno. Esto lo quiero hacer también con Nun, que también tiene un libro, pues eso, Sí, recomendaciones de libros que son muy enriquecedores y además, a ver, ¿qué me ha hecho sentir a mí tu libro, ¿no? ¿Qué le ha hecho sentir a la otra persona? Porque sí. claro, cada uno podemos crear esas sensaciones conjuntas que nos van a favorecer a todos. Bien, pues si te parece, vamos hablando y nada, gracias por haber estado en este primer No, muchas directo de gracias a Instagram. ustedes. Genial. Muchas gracias por Lo contar hemos conmigo superado para el estreno. Sí, para el estreno. interesante. Sí, la Muy verdad es que bien. sí. Pues nos vemos prontito, Mar. Muchas gracias y Nos que vemos tengas prontito. feliz noche. Nos Muchas vemos. gracias. Saludos. Y gracias a todos por estar ahí. Este ha sido el primer contacto, evidentemente. Bueno, pues